Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Kyrios. Hoy responderemos a una de las preguntas más controversiales. Si Dios es todopoderoso y bueno, ¿por qué el mundo está lleno de sufrimiento? ¿Es que no le importa? Hoy exploraremos una de las preguntas más profundas de la historia de la humanidad. Este video lo he dividido en 5 puntos claves que exploraremos para darle respuesta a esta pregunta. El problema del mal ha sido un dilema filosófico y teológico desde hace siglos. Si Dios es omnipotente y bondadoso, ¿por qué no erradica el mal? Para responderlo, debemos sumergirnos en las Escrituras, la naturaleza de Dios y el libre albedrío humano. El dolor y el sufrimiento han sido experiencias universales en todas las épocas y culturas. Desde los tiempos antiguos, los pensadores han tratado de encontrar una respuesta a este dilema. Filósofos como Epicuro plantearon la paradoja de que, si Dios es bueno y omnipotente, no debería permitir el mal. Sin embargo, esta visión ignora aspectos fundamentales de la naturaleza de Dios y de la realidad de la existencia humana. La Biblia nos proporciona una perspectiva única sobre el sufrimiento y el propósito divino detrás de él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas extremas, pero cuya fe fue fortalecida en medio del dolor. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo el sufrimiento puede ser utilizado por Dios para probar y purificar el corazón humano. 1. La naturaleza de Dios y su propósito. La Biblia nos revela que Dios es amor, 1 Juan 4:8, pero también es justo, Deuteronomio 32. Su plan no gira en torno a la eliminación inmediata del mal, sino en la redención de la humanidad. Desde el inicio, Dios creó un mundo bueno, Génesis 1:31, pero el pecado trajo corrupción y sufrimiento. Dios es omnisciente y ve el cuadro completo. A diferencia de los humanos, que solo percibimos una fracción de la realidad, Dios comprende cómo cada pieza de la existencia encaja en su plan eterno. En Isaías 55, 8-9, Dios nos recuerda que sus caminos y pensamientos son más altos que los nuestros, lo que implica que muchas veces no podremos entender completamente su propósito mientras estemos en la tierra. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo enfrentó el sufrimiento. En la cruz, experimentó la máxima expresión del dolor y la injusticia, no porque Dios se haya complacido en su sufrimiento, sino porque era necesario para la salvación de la humanidad. Este acto demuestra que el sufrimiento puede tener un propósito redentor. 2. El libre albedrío, la clave del amor verdadero. Dios no creó autómatas programados para obedecerle sin opción. El libre albedrío es fundamental para el amor genuino. Si Dios eliminara la posibilidad del mal, también eliminaría nuestra capacidad de elegirlo a Él libremente. La caída de Adán y Eva, Génesis 3, es el mejor ejemplo de cómo la desobediencia introdujo el sufrimiento en el mundo. El amor genuino no puede ser forzado. Para que el amor tenga valor, debe haber la posibilidad de rechazarlo. Dios nos ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal, lo que significa que también debemos afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. El problema del mal no radica en la falta de poder de Dios, sino en la responsabilidad que tenemos como seres humanos para tomar decisiones morales. La historia bíblica está llena de ejemplos de personas que usaron su libre albedrío para hacer el bien o el mal. Caín decidió asesinar a su hermano Abel, trayendo sufrimiento a su familia. El rey David pecó gravemente, pero también se arrepintió y experimentó la misericordia de Dios. Cada elección tiene sus consecuencias, y Dios, en su justicia, permite que experimentemos los resultados de nuestras decisiones. Tercero, el mal como consecuencia del pecado.
El mal en el mundo no es atribuible a Dios, sino a la decisión humana de apartarse de él. Romanos 5:12 dice: por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Guerras, enfermedades y desastres naturales son parte de un mundo caído, pero no son evidencia de la ausencia de Dios, sino de un mundo que se alejó de él. Desde la caída en el Edén, la humanidad ha sufrido las consecuencias del pecado. La corrupción moral ha llevado a la injusticia, la opresión y la maldad. No podemos culpar a Dios por las atrocidades que ocurren en el mundo cuando muchas de ellas son producto de decisiones humanas. La avaricia, el orgullo y el deseo de poder han llevado a guerras y conflictos que han causado el sufrimiento de millones. La Biblia también nos habla del enemigo de Dios, Satanás. Jesús lo describe como el padre de la mentira, Juan 8:44. Y Pedro nos advierte que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. El mal no solo es consecuencia de nuestras decisiones, sino también de la influencia del maligno, quien busca destruir la obra de Dios en la humanidad. Cuarto, el propósito del sufrimiento. La Biblia enseña que Dios usa el sufrimiento para cumplir propósitos mayores. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. A través de la tribulación, muchas personas buscan a Dios, crecen espiritualmente y encuentran esperanza en Él. El sufrimiento puede acercarnos a Dios. En tiempos de angustia, muchos han encontrado consuelo en su presencia. La historia de José en Egipto es un claro ejemplo de cómo Dios puede usar el sufrimiento para cumplir su propósito. Lo que sus hermanos hicieron para mal, Dios lo usó para bien. Génesis 50:20. También vemos que la persecución de la iglesia en el primer siglo llevó a la expansión del Evangelio. A pesar del dolor, la obra de Dios continuó avanzando, demostrando que el sufrimiento no es el fin, sino un medio para un propósito mayor. 5. La justicia final de Dios. La aparente impunidad del mal es temporal. Dios ha prometido juzgar al mundo con justicia. Hechos 17:31. En Apocalipsis 21:4, Él asegura que un día enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no existirá más. El mal no tiene la última palabra, porque Dios restaurará todas las cosas en su tiempo perfecto. Jesús nos enseñó que habrá un juicio final donde cada persona dará cuenta de sus acciones. Aquellos que han rechazado a Dios enfrentarán la separación eterna, mientras que aquellos que han confiado en Él experimentarán la plenitud de su amor en la eternidad. Conclusión: Dios permite el mal porque nos dio la libertad de elegir. No porque sea indiferente, sino porque su plan es más grande de lo que podemos comprender. El mal no durará para siempre. Cristo vino al mundo para ofrecer redención y victoria sobre el pecado. La pregunta no es solo por qué Dios permite el mal, sino qué harás tú con la oportunidad que Dios te da de confiar en Él. El mal no es evidencia de que Dios no existe, sino de que lo necesitamos más que nunca. Si quieres entender más sobre el amor y la justicia de Dios, suscríbete y sigue explorando con nosotros.